Compañeros de sociedades mercantiles, muy buenos días. Seguimos dando continuidad a estas clases y bueno, pues terminar los objetivos que nos planteamos al inicio del cuatrimestre y que ustedes puedan concluir satisfactoriamente sus clases y además que se queden con los conocimientos que se requieren. Recordemos también que están ustedes en una modalidad presencial que los obliga a que también ustedes sean muy autodidactas y podamos disipar las dudas. Sin embargo, vamos a utilizar esta oportunidad que nos da este momento, porque si bien es cierto tenemos un problema que nos aqueja a nivel nacional, pero también ya, bueno, internacionalmente, todos sabemos cuáles son el tema, pero vamos a darle uso a este tipo de herramientas. La verdad es que es una dinámica diferente y que nos va a servir, nos va a dar de mucha utilidad, además de que estamos en un mundo globalizado. Bueno, y ya entrando en materia, la clase pasada concluimos la unidad número 4 y como tema final vimos lo que era el notario y el corredor público. Se dieron sus generalidades en realidad, porque les comento que ustedes tendrán una clase de derecho notarial. Nada más a grosso modo, bueno, nada más retomo en el que, bueno, pues el notario público es el profesional que ¿cómo se llama? Le da validez, le da fe pública a actos jurídicos y que, bueno, pues que estos mismos se requieren para que tengan autenticidad y obviamente que seguridad jurídica. Vimos los pormenores de cuáles son la jurisdicción que se lleva a cabo tanto el corredor público como el notario público y creo que quedó de manifiesto. Bueno, vamos a comenzar la unidad número 4, la unidad número 5, perdón, que corresponde esta a lo que sería la empresa. En el día de encuadre estuvimos dando el concepto de lo que sería un comercio, de lo que sería una sociedad. Bueno, ¿qué es una empresa? La ley federal en el artículo 16 nos da una definición y nos dice que es la unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios y que la distingue del establecimiento. ¿Por qué dice que la distingue del establecimiento? Si nos vamos a nuestro artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, nos dice cuál es la definición de domicilio fiscal y dice que de las personas morales es el lugar o el local donde se lleva la principal administración de su negocio. Luego entonces, por eso hace esta diferenciación en la Ley Federal del Trabajo y que no toma como tal los establecimientos, que finalmente es parte integrante, justo sí, de las empresas, porque tenemos pues las agencias, podemos tener sucursales no dentro a lo mejor del mismo territorio, en este caso de Jalisco, pero sí lo podemos tener fuera de la República Mexicana o en otras latitudes. Pero donde se lleva la administración es donde se creó, donde nació a la vida jurídica esa sociedad mercantil. Bueno, también el autor San Román nos da otro concepto de lo que sería negociación mercantil. Él ya va más enfocado a lo que sería el derecho corporativo, pero bueno, obviamente pues nace por medio de lo que sería la propia empresa. Y para él dice que la negociación mercantil es el conjunto de trabajo, de elementos materiales, así como de valores corpóreos e incorpóreos, para ofrecer con el propósito de lucro y que van a hacerse de manera sistemática la venta de bienes y servicios. Bueno, aquí nos da diferentes cuestiones que podemos resaltar. Dice que es el conjunto de trabajo. Bueno, sí, efectivamente el conjunto de trabajo, primeramente, ¿quién lo forma? Pues el propio empresario, es el que tuvo la idea, es el que tuvo esa finalidad de lucro
para poder crear la empresa. Y dice, el empresario es la persona que maneja y organiza la empresa con la idea y finalidad del lucro. Nos quedó bien claro por qué lucro. ¿Por qué? Porque si efectivamente para una sociedad mercantil existe una ganancia, una utilidad, y esta ganancia es el excedente por ese ingreso que yo obtuve, pero tiene una finalidad de lucro. ¿Por qué? Porque en realidad no va a ser para su uso personal, es decir, va a tener una especulación. ¿Y cuál es una especulación? Es esa variación en los precios que se tiene, y por lo mismo es lo que hace diferente de la sociedad civil a la sociedad mercantil. Recordemos, el lucro, pero la especulación. Repito, la variación en los precios. Recordemos el ejemplo que les di en clase de lo que sería la fabricación de los automóviles. Bueno, ¿cuál es otro de los, cómo se llama, el conjunto de trabajos o de elementos personales que tiene la empresa? Bueno, pues también vimos por ahí que teníamos los auxiliares del comerciante, como son los dependientes, como son los factores, como son el corredor público y los comisionistas, que ya lo vimos en su momento. Bueno, ¿qué se refiere a otro tipo de materiales que tiene por ahí bienes? Bueno, pues el patrimonio. El patrimonio también es parte importante de lo que es la empresa. Recordemos que se constituye por medio de capital. Y ese capital pues forma parte del patrimonio de la empresa. Y bueno, conjunto de bienes corpóreos e incorpóreos. ¿Cuáles son esos elementos o bienes corpóreos? Bueno, pues son todos los activos fijos que va a tener la empresa, como son, bueno, pues puede ser maquinaria, dependiendo de la actividad empresarial que tenga o su actividad preponderante, máquinas, no sé, infinidad de todos los bienes muebles para su funcionamiento. Y los bienes incorpóreos, ¿a qué nos podemos referir? Bueno, pues son esa marca registrada. Viene muy implícito lo que sería la ley de propiedad industrial, pues las marcas, los patentes, la creación de modelos de fabricación en la preparación o la producción de sus bienes o de servicios. Tenemos también como fuerza de trabajo. ¿Y qué es la fuerza de trabajo finalmente? Bueno, efectivamente, si bien es cierto, está el empresario, están los auxiliares del comerciante, pero también están los trabajadores, ¿cómo se llama? La fuerza de trabajo, los factores de producción, tierra, el trabajo y el capital. Aquí me refiero a lo que serían los trabajadores. Son todos los dentro de la organización, obviamente, pues existen también las jerarquías. Quizás voy a tener, bueno, pues mi administrador, voy a tener mi departamento de contabilidad, mi departamento de recursos humanos y mi fuerza productiva, mis vendedores, mi punto de venta. Bueno, son todas esas situaciones que forman parte de la fuerza de trabajo. Entonces, bueno, nos queda de manifiesto que es el establecimiento, dice, es el local donde se encuentra la empresa o realiza sus actividades comerciales. Puede ser uno o varios locales, pues dependiendo, y bueno, llamados sucursales. Ya en la materia fiscal tomaremos en otros contextos, pero para efectos de la materia de sociedades mercantiles, y nos quede de manifiesto, pues es a lo que hemos aludido. Bueno, como les comentaba, nada más reiterando nuevamente, los elementos incorpóreos pues son los derechos derivados de la propiedad industrial, como ya lo vimos, como son los patentes, el registro de invención, y bueno, pues estos finalmente permiten transformar la materia y la energía que existe en la naturaleza para ser aprovechadas por el hombre y bueno, satisfacer de manera inmediata la necesidad que se requiera cubrir. Tenemos los diseños industriales, dice que son aquellos que comprenden los dibujos, los diseños industriales, los cuales deben ser nuevos, inéditos y susceptibles de aplicación industrial. Bueno, son el logotipo de mi empresa. ¿Qué serían los secretos industriales? Pues son los secretos industriales,
en el caso, por ejemplo, no propiamente va a ser para la preparación, quizás, ejemplo, el refresco de cola, ¿no? Que, que tiene secreto como muchos otros, como muchos otros. Aquí también tiene que ver cuáles, por ejemplo, cuáles son las estrategias que van a seguir para hacer su publicidad, su marketing, cómo van a tratar a sus clientes, sus proveedores, y es algo que finalmente forma parte de la empresa y que vienen siendo secretos industriales. Nos dice por aquí el autor, dice, es toda información de aplicación con carácter confidencial que guarda una persona física o moral que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva. Efectivamente, yo voy por encima. Si bien es cierto, nos marca el artículo 6 del Código de Comercio que efectivamente los usos mercantiles deben de ser, no tienen que ser desleales. Esto no es forma desleal, finalmente es una forma de protección y de conservarse dentro del mercado a la empresa. ¿Por qué? Porque sí tiene que ser competitiva finalmente. Él sabrá cuáles son sus herramientas que va a utilizar, cuáles son sus procedimientos a seguir, pero obviamente de manera confidencial. Y bueno, también cuáles son sus sistemas, sus medios electrónicos, para que pueda preservar esa confidencialidad. Se preguntarán ustedes si ahí los prestadores de servicios electrónicos pudieran guardar esa documentación. Pues por supuesto que sí, finalmente están todos los registros que ellos tienen y bueno, ya hemos visto que tienen la seguridad para ser ejecutables, para que sean válidos. Para que una sociedad mercantil exista, hemos dicho que tiene que tener un procedimiento. Es decir, ¿cómo nace a la vida jurídica? Bueno, la naturaleza jurídica de la empresa, ¿cómo se da? Bueno, se da porque puede ser que se constituya de manera individual o de manera colectiva. Es decir, una sociedad de manera individual es cuando es unipersonal y obviamente la persona física trabaja a nombre propio de la empresa, pero también existen las personas colectivas, es decir, el conjunto de personas físicas que se reúnen con un objetivo común, con una finalidad para poder que la obtención de un lucro. Bueno, está con el propósito de lucro, como les digo, y ya nos habíamos visto que, bueno, van a hacer la venta de manera sistemática de bienes y de servicios. ¿Cuál es la finalidad de una sociedad mercantil? Pues llevar actos de comercio, esa es su finalidad. Y que, bueno, los mismos estén sujetos o regulados por el derecho mercantil, como ya lo vimos. ¿Quién nos va a regular? ¿Cuáles son las leyes que van a regular a las sociedades mercantiles? Pues primeramente, para su constitución tenemos la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde nos da un listado en su artículo primero cuáles son los tipos de sociedades mercantiles que tenemos. Y bueno, a decir, son en sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de comandita simple por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad cooperativa, la sociedad por acciones simplificadas y la sociedad anónima, que bueno, finalmente es una de las más recurridas en nuestro sistema mexicano. ¿Cuáles son los requisitos para que haya validez dentro de la constitución de una sociedad mercantil? Vimos que finalmente todo acto jurídico tiene una voluntad de que se pueda hacer. Bueno, efectivamente ese acto jurídico debe de revestir requisitos esenciales como la manifestación de la voluntad, es decir, que se va a engendrar finalmente lo que va a ser el consentimiento para la creación de la sociedad mercantil. Número 2, ¿qué tiene que revestir? Bueno, ¿cuál es el objeto y cuál sería el objeto de aquí de la constitución de una sociedad mercantil? Bueno, consiste en la creación, la transmisión, la conservación, la modificación o la extinción de derechos y obligaciones.
¿Por qué? Porque finalmente un deudor tiene que tener cumplir con ciertas prestaciones de dar, de hacer o de no hacer. El objeto de la sociedad mercantil pues es la constitución, ¿sí? Es su conservación, pero también hay su transformación. ¿Por qué? Porque vamos a ver el tema de la disolución, de la liquidación, de que se puedan fusionar, de que se puedan escindir, que haya una modificación en la duración de su empresa. Como tercer punto dice que tiene que tener cierta solemnidad. Un ejemplo de solemnidad lo encontramos en el matrimonio. ¿Cuáles son esas solemnidades o requisitos que debe de cumplir para poder unirse en matrimonio? Bien, estamos hablando de cuestiones legales, que también tiene sus formalidades dentro del sistema religioso, independientemente de la religión que cada uno profese. Si bien es cierto, tenemos lo que sería esa validez, es decir, que haya consentimiento, que esté el objeto y que no haya vicios del consentimiento, pues eso tendrá como consecuencia que va a existir el acto, pero también tenemos consecuencias de que si existen, pueden existir vicios y que están ocultos y que puede llevar a la nulidad o a la inexistencia del acto jurídico, en este caso la creación de una sociedad mercantil. Y finalmente, bueno, pues una sociedad mercantil que es un contrato, pero ¿qué es un contrato? Pues un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Y ese acuerdo de voluntades obviamente va a transmitir derechos y obligaciones. Bueno, ok, entonces están los elementos esenciales y los elementos de validez. Como elementos esenciales, bueno, vemos que son la voluntad, el objeto y la solemnidad. Y los elementos de validez que tengan licitud, es decir, que no encontremos ningún vicio oculto para la creación de esta sociedad. Toda sociedad mercantil tiene una forma de constitución. Eso nos los va a enmarcar el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y nos marca un cúmulo de requisitos mínimos que debe de contener un acta constitutiva. Ya lo habíamos dicho que un acta constitutiva es el acta de nacimiento de la sociedad mercantil, es decir, cómo nace la vida jurídica. ¿Quién le va a dar esa formalidad? Bueno, pues va a ser el notario público por medio de esa fe pública que tiene. ¿Y qué son los estatutos? Bueno, los estatutos dice que son todos los requisitos y reglas que se establecen en la escritura pública sobre su organización, funcionamiento de esa sociedad y cómo se van a constituir la misma. Reitero, esos estatutos son los que se extraen de la ley, del artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y dice así: la escritura o póliza constitutiva de una sociedad debe de contener lo siguiente. Y si nos damos cuenta, y ya lo habíamos comentado en su momento, que dice dos palabras ahí, escritura o póliza constitutiva. Les había aclarado, escritura pública es como lo marca en realidad el notario público, y la póliza es la denominación que le da el corredor público, que finalmente es el acta constitutiva, pero pues nada más son términos de la propia figura jurídica que se está estudiando. Bueno, como primer punto, un estatuto debe de contener el nombre, la nacionalidad, el domicilio de las personas físicas y morales que constituyen la sociedad. También lo tenemos enmarcado en el reglamento ese viene en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, y también tenemos como requisito que tengas que tener tu RFC. Bueno, pues bueno, los nombres ya nos quedan explícitos, que son los nombres de las personas físicas que van a figurar como socios fundadores, pues va a ser su nacionalidad, obviamente también pueden ser extranjeros, claro que sí, y domicilio de las personas físicas o morales. Recordemos, tenemos sociedades unipersonales
pero también colectivas. Una de esas sociedades unipersonales, lo vamos a ver más adelante, es con las llamadas SAS, que es las sociedades por acciones simplificadas, y forma parte de lo que, si no mal recuerdo, de su trabajo final, pero lo vamos a también explicar para que quede claro o se sume a lo que ustedes ya han investigado y saquen sus dudas. Fracción número 2 del artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla que del objeto de la sociedad. El objeto es bien importante y bien indispensable que lo tengamos bien determinado dentro de nuestra actividad preponderante. ¿Por qué? Porque ya lo verán en su momento, en su materia de derecho fiscal, la importancia que reviste el objeto social. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Por qué? Porque va a ser importante para que yo pueda hacer que las deducciones de mis gastos. En ese momento, bueno, pues ya lo verán, pero sí es importante que se especifique a qué me voy a dedicar. Ejemplo, si yo tengo una sociedad, voy a constituir una, ¿cómo se llama? Una empresa de seguridad, ¿me van a dar seguridad? Bueno, yo tengo que especificar si voy a tener cámaras, si voy a tener vigilancia en las empresas, en los negocios, en los vehículos, si efectivamente quizás voy a dar adiestramiento para el uso de armas de fuego o de defensa personal, no sé, infinidad de situaciones, o si voy a hacer a fabricar zapatos, a lo mejor voy a hacer exportación, importación, no sé, pero tiene que estar bastante especificado. En su fracción 3 nos habla de lo que es la razón o denominación social, tiene que estar específico. ¿Y qué es va a ser el nombre de la empresa? ¿Cuál es la diferencia entre una denominación social y una razón social? Bueno, dentro de la razón social yo voy a especificar cuáles van a ser los nombres que van a aparecer de los socios que integran la sociedad. No sé, ejemplo, Ramírez, Flores y asociados. O Martínez, López, Ramírez y Limón y asociados. Entonces, la razón social es porque en el nombre de la sociedad van a ir implícitos los apellidos o los nombres de los socios, que ellos ya decidan, a lo mejor son 20 socios, no creo que puedan aparecer 20 socios en un nombre social, que bueno, ya será cuestión de autorización. La denominación social es el nombre de la sociedad, es donde no figura el nombre de sus socios, ¿no? Muchos me dicen, ¿no es el nombre comercial? Pues sí, podría ser Patito SADCB, la comadrita SR de Sociedad de Responsabilidad Limitada, pero ahí no figuran los nombres, en realidad es un nombre diferente de la de sus socios. Y bueno, dice que este nombre va a ser de forma libre, siempre que no dé lugar a confusiones con las empleadas por otras sociedades, y se debe de poner el tipo de sociedad adoptado, es decir, yo no voy a poder poner un nombre otra vez que se llame Bimbo o que se llame Marinela. ¿Se pueden hacer ciertos trucos? Pues sí, a lo mejor no utilizo los mismos, en mi diseño no utilizo los mismos nombres ni la misma tipografía, pero Narinela, por ejemplo, le voy a poner Narinela, pues ya no es Marinela, ¿verdad? Pero, ¿qué tengo que hacer ahí? Previamente yo tengo que solicitar en la página de la Secretaría de Economía la autorización de 3 o 5 probables nombres en los que yo les voy a nombrar a mi empresa. Obviamente tiene que haber la autorización, pero bueno, atrás de todo esto que estamos viendo legalmente, bueno, existen trámites administrativos en donde pues yo voy a tener que ir al ayuntamiento para que me den el permiso, me den mi licencia para poder trabajar dependiendo de mi giro, pues obviamente tengo que contratar mi local y ya tengo mi empresa, o voy a dividir mi casa y ahí voy a estar trabajando, y bueno, pues para efectos de que yo tenga un domicilio fiscal establecido y reconocido y que sea yo identificable,
pues tengo que ir al ayuntamiento para que me saquen un permiso de que pues va a ser el número 225A, ¿verdad? Bueno, eso ya son trámites administrativos finalmente. Entonces, si nos queda claro cuál es una denominación y una razón social, en la razón social voy a poner los nombres de los socios, los que yo vaya a designar, y eso es lo que va a aparecer como nombre de la empresa. Y en el otro, bueno, pues es un nombre comercial diferente del nombre de los socios que yo decida y que decidan en este caso pues los socios. En la frase número 4 nos habla de la duración. Ok, la duración puede ser indefinida de la empresa. Recordemos que tenemos duración de empresas de diferentes ramos. Por ejemplo, en la construcción podemos tener de obra determinada, de tiempo determinado. Yo sabré cuánto tiempo va a durar mi sociedad. En antaño se decía que la duración de la empresa podía ser de 99 años. No sé por qué estaba estipulado. Bueno, creo que sí, algo así tengo conocimiento de que cuando empezaron las empresas extranjeras y poder pues establecerse en el país, pues en lugar de 100 años, pues por el trámite que les duraba un año prácticamente para su constitución, por eso se quedaban de 100 años. Pero bueno, en el momento hoy la ley nos habla que es de manera indefinida. Número 5, el importe del capital social. ¿Cuánto voy a aportar dependiendo del tipo de sociedad, de lo que me marca la ley, para que yo tenga una cantidad máxima o una cantidad mínima para que me pueda yo constituir como tal? Número 6, es la expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes. Obviamente puede aportar en bienes, puede aportar en bienes muebles, bienes inmuebles, pero obviamente, bueno, pues esto tendrán que tener un estricto, en el caso de los bienes inmuebles, una estricta valoración, es decir, yo voy a tener que hacer un peritaje de cuánto cuesta si yo estoy aportando una finca, porque yo puedo decir que el valor de mi finca vale 2 millones de pesos cuando en realidad puede valer o puede valer más, pero en el caso de que valiera menos, bueno, pues obviamente no puede quedar al arbitrio del socio que va a aportar ese tipo de bien y que finalmente estamos hablando de que la empresa tiene que tener licitud, ¿cierto? Entonces que no debe de haber vicios ocultos. Entonces, pues cuál es la valoración por medio de un perito y cuánto vale, y bueno, sobre eso pues ya se sabrá cuál es la aportación que el socio está dando con esa finca. Y bueno, la aportación en dinero. Recordemos que tenemos empresas de capital fijo y capital variable, es decir, ese capital social puede estar totalmente fijo, 50,000 pesos en su creación de la empresa, pero como capital es variable, eso es fijo. Como capital variable, bueno, puede subir o bajar, que pues lo ideal es de que suba más, no que baje lo que sería el capital social. Obviamente tenemos que tener un domicilio de la sociedad donde nos van a localizar. Para efectos de lo fiscal, pues tenemos que tener nuestro domicilio fiscal, el cual al momento de que nosotros vayamos a Hacienda y nos demos de alta, obviamente vamos a tener la designación de cuál va a ser nuestra local donde vamos a llevar nuestra administración principal de negocio, si somos personas colectivas, es decir, personas morales o jurídicas como se les dice, o como persona individual, como persona física. Y recordemos que podría ser incluso la casa habitación si yo no tengo un lugar profeso para realizar mi actividad empresarial, con sus salvedades de que hay que avisarle a la autoridad fiscal para que estén en condiciones de que él pueda hallarnos para cualquier notificación o para la visita de inspección. Fracción número 8 dice la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. Ok, ¿cuál va a ser mi consejo de administración? ¿Cuál va a ser mi órgano principal dentro de mi empresa para que haya un administrador, un representante legal? ¿Cuáles van a ser sus funciones? ¿Va a tener 1 o 2 administradores? La propia ley de las sociedades mercantiles, en el apartado ya que nos habla y nos desglosa cuáles son los requisitos para la constitución y cuáles son sus órganos de administración, también ahí nos los marca. Que bueno, finalmente tampoco es limitativa la ley, siempre y cuando que no se vuelva de manera arbitraria ni ilícita
los otros requisitos que nosotros podamos estipular dentro de nuestra acta constitutiva. El número 9 habla del nombramiento de los administradores y la designación de los que deban llevar la firma social. Bueno, efectivamente, ahora, dentro de esa manera que se va a conformar mi órgano de administración, quiénes van a ser las personas que yo voy a delegar para que lleven esas funciones, y además a quién le voy a dar pues un poder amplio o nada más un poder limitado. Eso yo lo voy a ir estipulando. Por eso justamente cabe decir que se tiene que hacer un contrato y reunirse todos los socios, porque no podemos llegar nada más con el notario público y decirle, ¿sabe qué? Señor, necesito hacer la constitución de una empresa. Justamente por eso estamos los estudiosos del derecho, pues para poderles darles una asesoría en cuanto a qué es lo que necesitan legalmente, cuáles son los requisitos que nos piden, qué es lo que podemos hacer. Nos podemos allegar de multiplicidad de áreas. Converge el derecho administrativo, el derecho federal del trabajo, son muchas las ramas, es multidisciplinario en realidad el juntar todo este tipo de profesionistas para que se pueda llevar a buen término, y justamente esa finalidad que busca primeramente el empresario para la creación de su sociedad, pues tenga ese objetivo y esa finalidad de lucro. ¿Para qué? Para el beneficio de él y de los demás accionistas. Por eso entonces yo tengo que ver qué tanto voy a delegar y qué tanto no. Número 10 dice que la manera de hacer la distribución de las utilidades y las pérdidas entre los miembros de la sociedad. Efectivamente, pues cuáles van a ser pues las utilidades. Recordemos que tenemos una PTU que nos marca la Ley Federal del Trabajo para que tenga utilidades por el año que laboraron los trabajadores, y obviamente por esa productividad se pueda tener una utilidad que, bueno, no es así como la regla, ¿verdad?, que se tenga que tener, pero pues sería lo ideal que finalmente también el trabajador tenga ese beneficio por ese año de utilidades que tuvo la empresa, de las ganancias que obtuvo. No está muy aparte lo que sería el aguinaldo. Esa es una prestación totalmente diferente. Y bueno, pues también hay pérdidas, obviamente, en cuanto a la empresa. No todo es vida y dulzura, me queda claro. Y en cuanto a los socios, bueno, pues va a ser ese pago de dividendos que se le van a hacer porque forman parte de la propia empresa. Dice aquí que hay un importe de fondo de reserva. Bueno, eso viene en la ley, en el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde nos obliga a que tengamos un fondo de reserva, es decir, que cada ejercicio fiscal que se termine, se concluya, pues se haga un 5%, si no me recuerdo si es un 5% de las utilidades que tengamos, pues para cualquier eventualidad. Por eso es algo de reserva, es independiente de lo que sería la constitución del capital social. Dice número 12, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. Efectivamente, habíamos visto en un punto que decía que la sociedad se puede constituir de manera indefinida, pero también yo puedo estipular por qué la puedo terminar anticipadamente, porque a lo mejor tengo planes a futuro en cuanto yo voy a querer fusionarme con otra empresa. Digo, finalmente el socio cuando está pensando en su idea, posiblemente ya tiene otras probables posibilidades en donde él está enmarcando que eso le repunte para que la empresa pues pueda tener más utilidades y la finalidad se cumpla pues al 100% en determinado tiempo. Por eso entonces nosotros también podemos especificar cuándo termina, porque como les comentaba, por ejemplo, en el área de la construcción, podemos tener una obra determinada. Ejemplo, cuando se construyó el Matute-Remus, el Metrobús, la reparación ahora de todo el periférico que se está haciendo, pues igual hay empresas que nada más es por un tiempo determinado, porque no precisamente son empresas que están establecidas aquí, vienen de otras partes de la República a trabajar, o en el caso
cuando se hace el estudio de mecánica de suelos, cómo está el terreno, cuál es la resistencia que tienen los materiales. Bueno, contratan empresas también foráneas. Entonces es un tiempo determinado para el contrato para los trabajadores que van a emplear para la construcción de dicho puente, dicho carretera, etc. Siguiente, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. Es decir, efectivamente, yo cuando hice la constitución de mi sociedad, la falta de asesoría legal por parte de los pues que estudiamos las leyes y que sabemos cuáles son los requisitos, quizás el empresario no tomó esa precaución, no lo estipuló, no pasa nada tampoco si no lo estipulas dentro de lo que sería el acta constitutiva, pero sí pueden haber, ya lo veremos más adelante, que hay asambleas ordinarias y extraordinarias para poder ejercitar ciertas cuestiones, y en este caso, por ejemplo, nombrar quiénes van a ser los liquidadores, porque yo no los nombré al inicio. Quizás nunca pensé en liquidar la empresa, así de simple. Pero bueno, recordemos que la economía no siempre es lo que uno espera y las cosas no siempre salen también como el empresario quisiera, entonces puede tomar esas acciones también y en su momento realizar una asamblea para que se pueda estipular quiénes van a ser los liquidadores. Bueno, pues ahí prácticamente son los requisitos que nos pide la Ley General de Sociedades Mercantiles. Reitero, no son limitativos en realidad, yo puedo estipular cualquier otra situación que yo considere como empresario, como accionista, que a mí me va a beneficiar o que voy a tener esa seguridad jurídica de que se me van a proteger mis derechos, porque pues yo voy a comprar acciones. Bueno, por ahí vimos que era el capital social, que con cuánto se va a constituir, que debe haber el importe del capital social. Dice que el capital social es el conjunto de las aportaciones que harán los socios o los accionistas a la sociedad, considerados en la escritura pública. Eso sí tiene que ser estipulado forzosamente, es un requisito indispensable. El capital social puede estar representado y dividido por acciones o partes sociales, depende del tipo de la sociedad que estamos hablando. Efectivamente, dependiendo del tipo de sociedad es como vamos a hablar de acciones o partes sociales. Cuando estamos hablando de acciones es porque nos dividimos a las sociedades de capitales, es decir, que tiene títulos, valores, hay títulos, valores que aportan propiedad a ese documento. Es decir, yo tengo documentos y voy a lanzar el número de 20, 5, 10 acciones con el valor fulanito de tal cada uno, a lo mejor con el valor de $1, con el valor de 50 pesos, y voy a lanzar 5 series de diferente valor. Y dicen aquí, tiene diversos valores nominales, van a valer, como les digo, 5, 50, 2,000, 5,000 pesos. Y esos tipos de valores obviamente tienen implícitos derechos y obligaciones. Las obligaciones es que yo las debo de pagar y de suscribirlas, las tengo que tener pagadas y suscritas. Y hay acciones de voto limitado en cuanto a las asambleas extraordinarias, o sea, no todos van a poder votar ciertos asuntos cuando haya asambleas extraordinarias, y tienen también la limitante. ¿El título es indivisible? Sí, no se puede dividir. Una acción que yo ya lancé y que vale 20 pesos, no voy a decir, bueno, esta acción yo la voy a dividir en 5 partes. No, eso es lo que vale y esa es tu acción que tú ya vas a tener, que tú compraste y que tú vas a adquirir. ¿Que tú la puedes vender? Sí, pero en su totalidad el valor de la acción. No es que vendas la mitad de la acción, vale 20 y yo la divido 10 y 10, me quedo 10 y 10 para el otro, eso no se puede. Por eso dice que las acciones son indivisibles. Las partes sociales es cuando hablamos de sociedades personalistas. Bueno, estas tienen una particularidad, no son negociables, solamente se transmiten
ya sea porque haya consentimiento de las partes o por sesión, por una sesión, o por qué, o por una herencia. Pero aquí se cuida mucho la calidad moral del socio que va a entrar a mi sociedad, en realidad. En las acciones, bueno, pues lo que vale es el valor nominal que yo le voy a dar a la acción y que lo compren. Pero yo no estoy buscando la honorabilidad de la persona. Digo, que en estos días no está de más, en realidad nos enfrentamos a veces a muchas situaciones de gente que pues actúa de mala fe, entonces no podemos ser tan laxos en ese sentido, pero bueno, eso ya es decisión de cada uno de las sociedades, cómo lo lleve a cabo, o cómo lo decida el propio empresario, los administradores, el representante legal, no sé, a quien se le delegue esa obligación, que finalmente, bueno, pues sí queda justamente constreñido a lo que son los empresarios y que son los propios socios. Dice que las partes sociales son títulos no negociables. También son indivisibles sus partes sociales. Se llaman partes sociales, pero son igualmente pues acciones que tienen un cierto valor. Y dice, se transmiten por cesión o por consentimiento de la mayoría de sus socios. Tiene valor nominal de un peso o de sus múltiplos. Se transmiten por herencia y no requieren el consentimiento. Pues como por herencia, pues no hay un consentimiento. Finalmente, si estamos hablando de la muerte de alguno de los socios, pudo haber dejado no testamento, como lo habíamos comentado, y si lo dejó, bueno, pues pudo haber dejado estipulado a quien se le van a dar ese tipo de acciones que pueda tener en su sociedad, y no va a haber ningún problema de que los socios se opongan. No así cuando yo las estoy vendiendo nada más porque las quiero vender, yo creo, no creo, más bien los socios ahí determinan si la calidad moral de la persona es apta para que forme parte de esa sociedad. Bueno, por el momento es todo, compañeros. Vamos a tener otros videos. Yo lo quise hacer más corto para que no se hiciera tan tedioso, pero recordemos que nuestra clase forma 3 horas casi, entonces por ahí nos van a faltar temas para ir avanzando. Las dudas, por favor, las ponen en la página de Classroom, y espero que me deje subir el video. Yo espero que me deje subir. Bueno, pues por el momento es todo. Lo pueden ver el archivo. Me da gusto saludarles aunque sea por este medio. Les deseo un excelente día. Gracias. Hasta luego.